Les invito a que abran sus Biblias en la carta de Pablo a Filipenses. Filipenses capítulo 4. Versículos del 4 al 7. Filipenses 4 del 4 al 7 dice así: Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El gozo. Qué tema tan importante. En medio de un mundo que se caracteriza por el sufrimiento, el apóstol Pablo nos exhorta a manifestar gozo. Recordemos que esta carta es escrita por Pablo cuando él está encarcelado en Roma y atado, encadenado a un soldado romano por los años 60-62 después de Cristo. La iglesia de Filipos fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero, como nos lo narra el libro de Hechos en el capítulo 16. Pablo escribe esta carta para exhortar a los creyentes a vivir en la unidad con Cristo y a manifestar esa unidad en su relación entre ellos. No obstante, Pablo está encarcelado. En el capítulo 1 ha manifestado que su encarcelamiento no es un impedimento para que el evangelio sea predicado. Ya sea con cualquier propósito, él se goza porque el evangelio es predicado. En el capítulo 2 exhorta a los creyentes a guardar la unidad con Cristo, siguiendo el ejemplo de humildad con Cristo. Esos preciosos versos donde se nos dice que Jesús, siendo igual a Dios, no estimó eso como algo a que aferrarse, sino que se encarnó tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, para ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa unidad con Cristo nos lleva a la humildad del creyente. En el capítulo 3, Pablo exhorta al creyente a vivir no basado en los éxitos personales, en los logros personales. Pablo señala que si alguien tiene de qué gloriarse, es él mismo. Pero todos sus logros personales los estima como basura, como estiércol, por el privilegio de conocer a Jesús. Y llegamos al capítulo 4, donde en los primeros versos se nos exhorta a tener la misma forma de pensar que Jesús. Y después se nos narra un conflicto entre dos mujeres, Evodia y Síntique, a quienes también son exhortadas para que sean de un mismo sentir en el Señor, para que las diferencias que pudieran existir entre ellas sean resueltas conforme a la doctrina, conforme a la enseñanza de Dios. Y así llegamos al versículo 4. Y del 4 al 7 encontramos 4 mandamientos, 4 imperativos que todo creyente debe cumplir. No son sugerencias, son mandatos. Y recordemos que si no obedecemos un mandato, pecamos. Por lo tanto, de esta porción de la Escritura vamos a encontrar 4 evidencias de un corazón genuinamente transformado por la gracia de Dios, que van a confrontar nuestra manera de vivir. Nosotros decimos que la gracia del Señor nos ha dado la salvación, y esa es una verdad escritural, pero esa verdad compromete al creyente a vivir de la manera que Dios manda. Y aquí vamos a ver 4 mandatos que tenemos que practicar para manifestar esa gracia que Dios ha derramado en nuestros corazones. Y la primera evidencia es
el gozo real. El primer imperativo que vemos en el versículo 4 es la palabra regocijaos. Kairó en el griego. Significa estar alegre, estar gozoso. Este verbo está en presente activo imperativo y esto significa que es una conducta permanente en la vida del creyente. El creyente tiene que manifestar con su estilo de vida este regocijo que Dios establece como mandato. Pero en verdad, ¿podemos gozarnos en medio del mundo en el que vivimos? Con los sufrimientos, con la inseguridad, con todo lo que pasamos. La respuesta es clara, sí. Si Pablo, estando encarcelado y encadenado a un soldado romano, puede gozarse y puede exhortar al creyente diciéndole, regocíjate, la respuesta es clara. ¿Por qué? Porque este regocijo, que es una obra sobrenatural, no es una obra creada por el hombre, es un gozo real porque proviene del Señor. Ve lo que dice el versículo, regocijaos en el Señor, en la obra del Señor, en el ministerio del Señor. ¿Y qué es el ministerio del Señor? La salvación del pecador. Entonces entendemos que el mandato es a vivir sumamente alegres, no por nuestros logros personales, no por nuestros títulos académicos, no por nuestra capacidad económica, no por nuestras posesiones, no por nuestra familia, por lo que el Señor hizo en la cruz para perdonar nuestros pecados. Es el gozo sobrenatural del que entregó su vida en el madero para que tú y yo podamos regocijarnos. Es en el Señor. Y el gozo está impregnado en el ministerio de Cristo. Su nacimiento fue un evento de gozo. Así lo hicieron saber los ángeles a los pastores. Hoy traemos buenas de gran gozo que os ha nacido hoy el Salvador. Desde el anuncio de la encarnación de Jesucristo, del Dios hecho hombre, hay gozo. Y vemos que tras el sufrimiento de Jesús en la cruz, en su muerte, en su sepultura, su resurrección trae gozo. Las mujeres fueron corriendo el primer día de la semana a la tumba y encuentran a un ángel, como lo refiere Mateo en el capítulo 28, versículo 8 de su evangelio, que un ángel les dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y las mujeres se llenaron de gozo y fueron con los discípulos. Pero en vida, Jesús también les manifiesta ese gozo a sus discípulos. Ahí en el capítulo 15, versículo 11 del Evangelio de Juan, cuando Jesús dice que separados de Él nada pueden hacer sus discípulos, les instruye y les recuerda y les dice, estas cosas os he enseñado para que mi gozo esté en ustedes y el gozo de ustedes sea completo. Entonces entendemos que el verdadero gozo, el genuino gozo, solo puede estar en la persona y obra de Jesucristo. Y esto que intelectualmente podemos entender confronta nuestra manera de vivir. ¿En dónde encontramos nosotros el gozo? ¿Cuál es la base de nuestra alegría? ¿Una cuenta de banco llena? ¿Unos análisis que dicen que no estás enfermo? ¿Un logro de tu hijo? El verdadero gozo, el genuino gozo, es en la obra de Cristo. No es en nada que nosotros hacemos, es en todo lo que Él hizo. Y este es el mandato. Regocijaos en el Señor, en el Señor. El gozo, el creyente lo encuentra en la cruz del Calvario, no en sus circunstancias personales.
en la cruz del Calvario. Ahí donde Cristo clamó al Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí donde llegamos con nuestros pecados, reconociendo la imposibilidad de nuestras obras para obtener el perdón de Dios y la vida eterna. Ahí donde Cristo pagó la justa ira de Dios por el pecado y el pecador encuentra vida espiritual, vida eterna, donde su deuda es quitada. Ahí está el gozo del creyente. Por lo tanto, este gozo produce la unión, o manifiesta más bien la unión del creyente con su Salvador. Es una evidencia de la salvación, ese gozo. Es la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente que se somete a la autoridad de la palabra de Dios y al gobierno del Espíritu Santo. Es el gozo de saber que nada nos puede separar del amor de Dios. Ese es el gozo real, ese es el gozo verdadero, es el gozo de entender que en Cristo hay la suficiencia para toda necesidad del creyente. Como lo dijo el salmista, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y cuando dice nada, es nada. Muchos lo reflejamos o lo queremos englobar en el aspecto material, de que nada me faltará. Es más que el aspecto material, hermano. La Escritura nos dice que Dios nos dio a su Hijo y con Él nos dio todas las cosas. Y nos ha dado una herencia incorruptible, inmarcesible. Nos ha dado todo para vivir piadosamente. Entonces es muy triste cuando creyentes se quejan, cuando viven frustrados porque no logran alcanzar sus expectativas y no comprenden la grandeza de la salvación, de lo que Dios ha dado a través del perdón de los pecados. Y todavía los creyentes le dicen al Señor, ¿y la Cheyenne, pa? Sí. Muestra de que no has entendido la grandeza de la salvación de Dios. Acompáñame al Salmo 1. Una muestra de ese gozo. Y el salmista nos dice, bienaventurado, esto es dichoso, feliz, gozoso, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El versículo 2 muestra el contraste, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¡Wow! Este dichoso, este feliz, este gozoso hombre encuentra su gozo en la palabra de Dios, en deleitarse escudriñando la Escritura, conociendo al Dios de la Escritura, para obedecer al Dios de la Escritura. Y el versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No más que mucho cuidado, la prosperidad no es necesariamente material, es principal y totalmente espiritual. Entonces encontramos que si el regocijo es en el Señor, tenemos que sentir ese gozo cuando abrimos la Biblia, cuando leemos la Escritura, cuando Dios se revela a nosotros. Tenemos que sentir el gozo de escudriñar la Escritura. Y la pregunta es, ¿te deleitas leyendo la Biblia o es una carga para ti? ¿Gozas conociendo la revelación de Dios
de ese Dios en el que dices creer, al que vienes a adorar? ¿O no abres la Biblia? Porque es aburrida, porque no la entiendo. ¿Te gozas en el Señor? Este es un gozo por conocer al Señor, por conocer la obra del Señor. Es un gozo por mantener la mente ocupada día y noche en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que transforma el alma. Porque la palabra de Dios es la que nutre el alma, la que edifica el alma, la que transforma a la persona, la que le da madurez espiritual a la persona. ¿Te deleitas? Tú que me escuchas, responde a algunas de estas preguntas. ¿Te gozas en la lectura de la palabra de tal forma que no puedes vivir separado de la palabra de Dios? ¿Tiene tu corazón el anhelo de conocer más a Dios? ¿O porque tienes mucho tiempo en la iglesia, mucho tiempo en el cristianismo, porque has tomado todos los cursos que da la iglesia, piensas que ya no necesitas más palabra de Dios, que Dios ya no tiene nada que decirte? Soberbiamente consideras que has llegado a la estatura del varón perfecto porque ya no necesitas más de la palabra de Dios. Y tú vas a decir, no, eso no. Yo sí necesito la palabra de Dios. Hermanos, desde este púlpito se les ha exhortado amorosamente más de una vez a que entren a los estudios de la iglesia. Esa es la forma de manifestar esa hambre de la palabra, ese deseo de conocer a Dios, de someterse a la voluntad de Dios. Qué triste es cuando no entran, porque no reflejan un gozo en el Señor, porque reflejan un corazón soberbio. Yo no necesito más, ya lo sé todo. ¿No necesitas más? ¿No necesitas conocer más a Dios? ¿No necesitas obedecer más a Dios? ¿No necesitas reflejar más la santidad de Dios? Eso solo a través del estudio diligente, permanente de la palabra de Dios. Jesucristo dijo escudriñar las Escrituras, y eso es un mandato, y escudriñar es hacer un pozo. Profundiza en el conocimiento de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que si de algo nos vamos a jactar, jactémonos en conocer a Dios y obedecerlo. ¿Puede tu vida manifestar este gozo que alaba a Dios? ¿Que es un gozo como consecuencia de una salvación? ¿Como consecuencia de una vida transformada? ¿Que es un gozo santo? Porque es un mandato, no es una opción. ¿Piensas tú que tu vida, tu matrimonio, la relación con tus hijos, con tus hermanos en la iglesia, con tus parientes, con tus compañeros de trabajo, de escuela, con tus vecinos, reflejan el gozo de Dios? ¿O estás constantemente peleando, quejándote de esto, de aquello, de la situación, de tú, de yo, de mira? Porque cuando no manifestamos el gozo, no manifestamos el contentamiento de la salvación que Dios nos ha traído. No es un corazón gobernado por el gozo de la salvación. Es un corazón enturbiado por la soberbia y el egoísmo. Si el creyente no encuentra gozo real y verdadero en la salvación, nada le será suficiente para vivir con gozo. Nada. Y si a ti y a mí nos falta gozo, no necesitamos cambiar de trabajo, no necesitamos cambiar de casa, no necesitamos cambiar de pareja, no necesitamos cambiar de hijos, necesitamos un cambio de corazón. Y eso solo la palabra de Dios lo produce. Reconozcamos nuestro pecado de no vivir en ese gozo. Confesemos nuestro pecado de no vivir con ese gozo. Y clamemos a Dios por su misericordia para que transforme nuestra manera
de vivir. Quiero compartirles el comentario de Spurgeon a este punto. Observe la esfera de este gozo. Regocijaos en el Señor. Leemos en las Escrituras que los hijos deben obedecer a sus padres en el Señor. Leemos de hombres y mujeres que se casan solo en el Señor. Ningún hijo de Dios debe salirse de esa esfera, en el Señor. Allí es donde está, donde debería estar, donde debe estar. No podrá verdaderamente regocijarse si sale fuera de esa esfera. Por lo tanto, cuídese de no hacer nada que no pueda hacer en el Señor. No busque el gozo que no es del Señor. Si va detrás de los dulces venenosos de este mundo, ¡ay de usted! Nunca se regocije en lo que es pecaminoso, porque tal alegría es falsa. Huya de ella, no podrá proporcionarle nada bueno. La alegría que no puede compartir con Dios no es una alegría correcta para usted. En el Señor, esta es la esfera de su gozo. Fin de la cita. ¿Puedes compartir tu gozo con el Señor o no? Siguiendo con el versículo, regresemos a Filipenses 4. Dice, regocijaos en el Señor. Ya nos dijo el mandato, ya nos dijo la fuente del regocijo, y ahora nos dice el tiempo del regocijo. Y el tiempo es siempre. Y aquí tenemos un adverbio de tiempo que significa en todo tiempo. No hay un tiempo en el que el creyente no deba manifestar el gozo de la salvación que Dios ha traído a su vida. No hay un tiempo, no hay una excusa. En medio de la enfermedad tienes que estar gozoso, en medio del desempleo tienes que estar gozoso, en medio del conflicto, de la prueba tienes que estar gozoso. Porque el gozo está en la salvación, no en nosotros, no en las circunstancias. Debe gozarse, debemos gozarnos recordando la justificación, ese momento cuando Cristo nos dio vida nueva. Qué gozo saber que Dios me ha perdonado. Pero debo gozarme también en la santificación, que es el tiempo que estoy viviendo ahorita. Porque Dios sigue trabajando en mi vida, me sigue edificando, me sigue purificando, me sigue transformando. No me deja igual. Y yo debo encontrar gozo en esa santidad. Y la santidad no es una carga, es un privilegio de estar en comunión con Dios. Y debo sentir gozo por la santidad, por apartarme del pecado, para vivir en la pureza en donde Dios me ha colocado. Pero también tengo que sentir gozo por lo que viene, la glorificación. Y no tener temor al encuentro con el Señor, sino estar anhelante de ese encuentro. Porque la salvación es un acto único, total, completo que lleva a cabo Dios. De tal suerte que el que Dios justifica, Dios glorifica. Y en todo el proceso de salvación, el creyente tiene que vivir con gozo. Siempre. ¿Sabes por qué? Porque Dios no cambia. Porque Dios es fiel siempre. Porque Dios es proveedor siempre. Porque Dios es protector siempre. Porque Dios es justo siempre. Porque Dios es amoroso siempre. Porque Dios es perdonador siempre. Dime, ¿en qué momento estamos fuera de la esfera de la misericordia, de la gracia de Dios? Por eso el mandato es siempre, siempre. Jesucristo, al instituir la gran comisión, se lo dijo a sus discípulos allí en Mateo 28, versículo 20. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso se hace una realidad en Hechos 2, cuando nace la iglesia, con la llenura del Espíritu Santo y con la habitación permanente del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces es Dios morando en el creyente siempre, siempre. Y siempre tenemos que dar evidencia de ese morar del Santo Espíritu en nosotros.
que nos recuerda la enseñanza de Jesús, que nos aparta del pecado, que nos convence del pecado, que nos lleva a la santificación, que nos lleva a entender la palabra de Dios, que nos lleva a la glorificación. No solo cuando nos sentimos espirituales, siempre. Termina el versículo 4 diciendo, otra vez digo, regocijaos. Qué importante es este mandamiento. Lo está diciendo un hombre encarcelado, un hombre encadenado a un soldado. Otra vez digo, regocíjense en el Señor, en lo que el Señor ha hecho por ustedes. Regocíjense. Ya lo había dicho en el capítulo 1. Sentía gozo por orar por los filipenses, sentía gozo por la predicación del Evangelio, sentía gozo por servir a los filipenses. Pablo decía ahí en el capítulo 2, no sé qué es mejor, si ya irme con el Señor o quedarme con ustedes, pero por causa de su gozo, aquí estoy sirviéndoles. En el capítulo 3, empieza el capítulo 3, en el versículo 1, diciendo, regocijaos en el Señor. Y en el capítulo 4 habla del regocijo que siente por recibir la ofrenda de los filipenses. La unión con Cristo se manifiesta en un gozo, no en una tristeza, no en una queja, en un gozo permanente. Debemos dejar en claro que este gozo no significa que no suframos, que no padezcamos, porque el mismo Pablo establece que a todo el que cree en Jesús le es concedido también padecer por causa de Jesús. No, este gozo no es ficticio, gozo no es la risa santa, loca, no, este gozo es la convicción de un corazón que entiende que todas las cosas le ayudan a bien. Todas, la enfermedad, el desempleo, el conflicto familiar, el hijo rebelde, todas las cosas ayudan a bien. Es la convicción de un corazón que sabe que nada puede separarlo del amor de Dios. Nada. Es la convicción de un corazón que no quita los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe. Y nos dice el autor de Hebreos, ahí en el versículo 2 del capítulo 12, que este mismo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, poniendo el gozo en lo que venía, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Si él mismo sufrió, pero ese gozo lo mantuvo firme en el sufrimiento, ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. No vamos a dejar de sufrir, pero es el gozo de saber que en medio de la prueba es el Señor el que me sustenta, el que me sostiene, el que me consuela, el que me guía, el que me alienta a seguir. Ese gozo de saber que un día estaré con Él cara a cara, lo que debe mantenerme firme en mi convicción de no apartarme de Él. Pasemos al versículo 5 y vemos la segunda evidencia. Dice el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y la segunda evidencia es una gentileza reconocida. Aquí encontramos el segundo imperativo, y el segundo imperativo no está en gentileza, el segundo imperativo está en que sea conocida. Qué importante. La palabra gentileza, epieikes, en el griego, tiene un amplio espectro de significados. Significa bondadoso, amable, considerado, indulgente, condescendiente, cordial. Apunta a comprensión cariñosa, consideración, caridad, mansedumbre, magnanimidad. No hay palabra en castellano que resuma la expresiva riqueza del vocablo griego. Todo eso significa gentileza. Y apunta a un estilo de vida gobernado por el Espíritu del Señor. Porque al fin y al cabo, la amabilidad, la bondad, sí, es fruto del Espíritu. El creyente tiene que tener un estilo de vida de amabilidad, de gentileza. Un estilo de vida que muestra
una comprensión cariñosa hacia las faltas, los errores del prójimo. No es el que se siente juez, se siente perfecto y dicta cómo se deben de hacer las cosas. Es el que tiene un trato comprensible con el prójimo. Y el mandato es que ese estilo de vida sea conocido. El original griego es ginosko, que muestra un conocimiento experimental. No es de oídas. Ay, me dijeron que tú eras muy amable. No. Es un conocimiento experimental real de una relación en la que implica que puedo reconocerte como una persona amable, bondadosa, magnánima. ¿Nuestros vecinos pueden decir eso de nosotros? ¿Nuestra pareja puede decir eso de nosotros? ¿Nuestros hijos pueden decir eso de nosotros? ¿Nuestros hermanos aquí en la congregación pueden decir eso de nosotros? O porque soy líder de ministerio, porque tengo un encargo, entonces puedo gobernar y puedo decidir y puedo ser áspero y puedo decirte, te sujetas, porque soy el líder. Dice que la amabilidad sea conocida por todos los hombres, por toda la humanidad, porque esa amabilidad mostró Jesús cuando te perdonó tus pecados y los míos. ¿Podemos dar testimonio de eso? Así la idea es mostrar una conducta de contentamiento y generosidad hacia los demás. Cristo, cuando éramos sus enemigos, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, mostrando generosidad, mostrando contentamiento. No acepto lo que haces, pero te perdono. Te instruyo, te capacito. No te juzgo, no te separo, no te critico. Te amo y te perdono. Ese es el testimonio de un corazón transformado por la gracia de Dios. La amabilidad no significa insensibilidad o frialdad ante las circunstancias adversas. Simplemente significa que el creyente no es gobernado por sus emociones, es gobernado por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué te gobierna? ¿Tu alegría, tu tristeza, tu preocupación? ¿O el Espíritu de Dios? ¿Quieres cambiar las cosas a tu modo? ¿Piensas que si no las haces tú, nadie las hace mejor que tú? ¿O te gobierna el Espíritu del Señor? Esta gentileza, como les dije, no proviene de la voluntad del hombre. Proviene de la obra de Dios en el corazón del hombre que reconoce a Cristo como Señor y Salvador de su vida. El ser amable muestra a un creyente humilde, no soberbio, humilde. Un creyente que antepone el interés del prójimo sobre el propio. Es lo que dijo Pablo en el capítulo 2, versículo 4 de esta epístola. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien estimad a los demás como superiores a ti mismo. Eso es muestra de un corazón humilde y de un corazón amable. Y termina el versículo dando la razón. ¿Por qué? ¿Qué conexión hay entre el gozo? ¿Qué conexión hay entre la amabilidad? Bueno, la razón es que el Señor está cerca. Y no significa que el Señor esté lejos del creyente, porque el Señor habita en el corazón del creyente. Lo que está diciendo Pablo es, hay una urgente necesidad de dar este testimonio de gozo y de ser amable para glorificar a Dios, porque el Señor está por regresar y hay gente que sigue alejada de Dios. Y necesita testimonios vivos de creyentes que se gozan en la salvación y glorifican a Dios, viviendo en santidad y obedeciendo su palabra. ¿Hay alguna razón más poderosa para eso? Vayamos al versículo 6.
dependencia de Dios. La tercera, evidencia o cualidad de un corazón genuinamente transformado por la gracia de Dios. Dice el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y aquí vemos los últimos dos imperativos, uno negativo, por nada estéis afanosos, el imperativo está en el afán. No estés afanado por nada. El gozo del Señor es suficiente para mantener al creyente separado, alejado del afán, de la intranquilidad, de la preocupación, del agitamiento del corazón, de la turbación. El Señor dice, no hay ninguna causa por la cual el corazón del creyente debe estar en un estado de preocupación, de turbación. ¿Por qué? Porque yo he hecho todo y le he dado todo. Por eso el imperativo negativo, no estés preocupado. No estés preocupado. Por nada estéis afanosos. Si tú tienes ansiedad, si tú tienes turbación, si tu corazón se agita porque te preocupa la situación económica, porque no sabes la situación de tus hijos, porque tu matrimonio no está bien, por lo que tú quieras, porque estás enfermo, porque tienes temor de contraer alguna enfermedad, tú necesitas regresar a la cruz del Calvario, donde la gracia del Señor transforma. Acompáñame a Mateo 6. En el Sermón del Monte. Desde el versículo 24. Mateo 6, 24 hasta el final del capítulo. El Señor en el Sermón del Monte está hablando y está instruyendo la correcta doctrina que se debe vivir y aplicar en contra de la apariencia religiosa de los fariseos. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerás al uno y amarás al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes ser esclavo de Dios y de las riquezas. O eres esclavo de Dios para obras de justicia, o eres esclavo de las riquezas para obras de perdición. Versículo 25. Por tanto, como consecuencia de esta imposibilidad, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Estás atribulado por la situación económica? No necesitas un doble sueldo, no necesitas otro trabajo. Necesitas buscar el reino de Dios y su justicia como la prioridad en tu vida y confiar en la provisión fiel del Señor. Necesitamos más palabra de Dios, más expuestos a la palabra de Dios. ¿Te preocupa tu matrimonio? Ve a Efesios 6, 18. Sed lleno del Espíritu. 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Casadas, sométanse a sus maridos como obedecen a Dios. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Capítulo 6. Hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Tienes problemas con tus padres? No es porque sean malos tus papás
No sea porque no te entienden, es porque tú no te estás sometiendo a Dios como hijo y estás desobedeciendo a tus padres. Y padres, criad a sus hijos en la disciplina, en la instrucción, en la enseñanza de la palabra de Dios, en la doctrina correcta y en la amonestación. ¿Te preocupa todo eso? La solución está en Dios, en la esfera del Señor. No en tus habilidades, no en las técnicas de educación de ahora, que si la escuela, que si hacemos escuela en casa, homeschool, está en el Señor. Y el Señor es claro y lo manda. Por lo tanto, regresa a Efesios. Le digo Filipenses. Me quedé en Efesios, perdón. Y viene otro imperativo. Por nada estéis afanados, sino una cláusula de contraste, sean conocidas. Y está ahí el otro imperativo, el otro mandato, sean conocidas. ¿Qué significa esto? Sean conocidas implica sean reveladas, sean sacadas a la luz, sean expuestas. Esas situaciones que te atribulan, sean expuestas. No te las guardes, no trates de controlarlas, no trates de ignorarlas. Sácalas, pero delante de Dios. ¿Te fijaste? Delante de Dios, no delante de los hombres. Porque como creyentes damos un testimonio de insatisfacción con la obra de Dios porque nos estamos quejando de todo, de falta de contentamiento. Y tal parece que Dios no es suficiente y que Dios no es poderoso. Y después cuando compartimos el Evangelio nos dice, ¿tú quieres que yo crea en ese Dios tuyo que te tiene así, triste, frustrado, amargado? ¿Sí? No, me quedo como estoy. No. Sean conocidas vuestras peticiones delante del trono de la gracia del Señor, para que hallemos gracia y oportuno socorro. Y este es un verbo, es un imperativo que está en presente, es constante, constantemente. Tenemos que llevar nuestras peticiones delante de Dios, nuestras preocupaciones. Dice la Escritura que llevemos cautivo todo pensamiento a la presencia de Dios. ¿Estás pensando mal? ¿Algo te está quitando el gozo? Llévalo preso, eso es cautivo. Amárralo y llévalo preso a la presencia de Dios. Y Señor, tú eres más poderoso que esto. Así es que sean conocidas vuestras peticiones. La palabra petición puntualiza la solicitud de una respuesta a una necesidad. Y hermanos, muchas veces se malentiende este mandato. Lo enfocamos únicamente al aspecto material. Pero es en la esfera del Señor. Y la esfera del Señor es una esfera espiritual. Y es triste que nos preocupe más la falta de dinero que la falta de santidad. ¿Cuántas veces hemos puesto delante del trono del Señor nuestra necesidad de ser más santos? ¿Cuántas veces hemos orado porque el Señor nos dé más obediencia a su palabra? Porque ilumine nuestro entendimiento para hacer su voluntad. ¿Cuántas veces hemos puesto en el trono de la gracia del Señor nuestra perturbación porque no somos santos? Porque manchamos las vestiduras con las cuales Él nos ha distinguido. Pero bueno, el Señor es bueno y nos conoce y yo nada más confieso el pecado y Él me perdona y puedo seguir viviendo como yo quiero. No es cierto. Ojalá nos turbara el corazón la falta de obediencia a la palabra de Dios, más que a la falta de bienes materiales o posesiones. Sean conocidas delante de Dios nuestras peticiones. La ansiedad no debe provocar parálisis o inacción en el creyente, sino por el contrario debe motivarnos a tomar acción, a caer de rodillas y clamar en oración al Dios justo, bueno, santo,
misericordioso, al Dios suficiente. Ruego comunica la petición de algo en forma definida y específica, algo que tiene una urgencia de ser resuelto. Oración y ruego son dos elementos que constituyen una plegaria, y la plegaria es una humilde y ferviente clamor para pedir alguna cosa cuya necesidad es vivamente necesaria, es urgente. ¿Qué te urge, hermano? ¿Qué te urge? ¿Conocer más al Señor o sacarte el premio de la lotería? ¿Qué te urge? ¿Sí? Traer las peticiones delante de Dios muestra humildad de corazón. Señor, te necesito. Yo no puedo. Yo no sé. Señor, clamo a ti. Hay humildad, confianza, dependencia en la obra de Dios, en la perfección de Dios, en la santidad de Dios, en la provisión de Dios. Nada nuestro. Y estas peticiones deben estar acompañadas de acción de gracias. Es la actitud del corazón que muestra contentamiento con la obra de Dios, con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios no nos ha dado, con lo que le pedimos a Dios y aun y cuando no lo hemos recibido ya le estamos dando gracias. ¿Por qué? Porque tenemos la convicción de que Dios escucha nuestra oración y de que Él es galardonador de los que le buscan. Démosle gracias por ese problema, por esa prueba, por esa enfermedad que nos mantiene dependientes de Él. La salvación está segura. Y por eso puedo darle gracias a Dios en medio de la situación que vivo. Porque lo importante, lo relevante, lo eterno, Él ya lo hizo por mí y para mí. Con acción de gracias. Y aquí vemos un marcado contraste entre por nada estés afanoso y todo sea conocido delante de Dios. Entre el nada y el todo hay un corazón dependiente y confiado en Dios. La cura para la ansiedad es el conocimiento de Dios, es la oración a Dios, porque como dice el apóstol Pedro en su primera carta, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y el cuarto y último punto lo vemos en el versículo 7. El resultado de vivir con gozo, de tener un testimonio de amabilidad y una dependencia de Dios, trae como consecuencia la paz de Dios, la tranquilidad, la serenidad, la seguridad interna del creyente. Dice el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí es la paz que Dios tiene, que le pertenece a Dios, que Dios tiene y provee. Él es la fuente de esta paz. Por lo tanto, es una paz, ¿sí?, que no la vamos a encontrar en la creación. Es una paz que está fuera de la creación. Es una paz sobrenatural. Es la paz que Jesús le dijo a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Es la paz que Cristo conquistó tras la tormenta del Calvario. Es la seguridad del amor de Dios, del cuidado de Dios. La conjunción y que vemos al inicio del versículo 7 en el griego establece una consecuencia. Y así, como consecuencia del gozo en el Señor, como consecuencia de la amabilidad porque el Señor viene, como consecuencia de no estar afanados por nada y darle a conocer a Dios todas nuestras peticiones, como consecuencia de ese estilo de vida, el creyente encuentra la paz.
disfruta la paz. La paz ya había sido hecha por Jesús en la cruz. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Éramos enemigos de Dios por el pecado, Cristo nos reconcilia, Cristo paga la justa ira de Dios por la deuda del pecado, satisface la ira del Padre y nos reconcilia con el Padre y nos da la paz con Dios. Pero esta paz nos lleva a disfrutar de la paz de Dios. Cuando vivimos, como Pablo lo está mencionando en los versos anteriores. Y esta paz, dice, sobrepasa todo entendimiento. La palabra sobrepasa significa literalmente que excede en valor. La paz de Dios excede en valor a cualquier cosa creada. Al mejor seguro de vida que tengas. La paz de Dios tiene más valor que cualquier cosa creada. Es superior a todo, porque proviene del Creador. Y esta paz tiene la autoridad de gobernar. ¿Qué es lo que gobierna esta paz? Los corazones y los pensamientos del creyente. Dice la Escritura que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, esta paz está muy por encima de lo que el ser humano puede comprender con el uso de la razón. Hermanos, esto no debe sorprendernos. ¿Cuánta gente dice, es que cómo puedes estar tan tranquilo en medio de todo lo que estás viviendo? Bueno, es que la paz no depende de que se solucione lo que estoy viviendo, depende de mi relación con Dios. Y mientras Él controle mi corazón, yo puedo disfrutar de esa paz. ¿Qué controla tu corazón? ¿Qué gobierna tu corazón? ¿Dios o la creación? Y dice que esta paz guardará. Y aquí en el original griego es un vocablo, es un término militar que significa proteger o defender. Es la hermosura de la obra de Dios. Es la paz de Dios la que vigila, la que guarda, la que protege, la que defiende nuestros corazones. El corazón del creyente. Para que no sea turbado, para que nada lo inquiete. Es la paz de Dios la que guarda las emociones del creyente, las decisiones del creyente, las motivaciones del creyente, porque ese es el corazón, el centro del ser humano. Que la paz de Dios vigile y proteja lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos, lo que hacemos. Apunta a glorificar a Dios nada más, porque la paz de Dios nos lleva a glorificar a Dios. Y vuestros pensamientos, literalmente la mente, la facultad de razonar. Y esto implica que esta paz no es un estado estático, emocional, ¿sí? Implica la responsabilidad de entender la obra de Dios y descansar en la seguridad de la obra de Cristo. Es lo que Pablo dijo en Romanos, ¿sí? Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Necesitamos el uso de la razón para poder adorar, alabar, obedecer a Dios, descansar en sus promesas, confiar en su fidelidad y disfrutar la tranquilidad interna que solo Dios puede proveer a quien verdaderamente confía en Él. Esto transforma nuestra manera de pensar, transforma nuestra manera de hablar, transforma nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque esta paz y esta transformación de corazón y de pensamiento debe estar en Cristo Jesús. Así termina el versículo 7. Otra vez, en Cristo Jesús. ¿En dónde encontramos el regocijo? En el Señor. ¿En dónde encontramos la paz? En Cristo Jesús. No hay paz fuera de Cristo. Solo Cristo. Solo a Cristo colgaron de un madero.
Solo Cristo clamó al Padre por el perdón de los pecados. Solo Cristo satisfizo la justa ira de Dios. Solo Cristo resucitó de los muertos. Solo Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Y solo en Cristo encontramos la paz. La paz es la evidencia de un corazón transformado por la gracia de Dios. Y para terminar, quiero compartirte una cita de Spurgeon. La paz es la sonrisa de Dios reflejada en el alma del creyente. Que Dios nos permita dar un testimonio de gozo, de amabilidad, de dependencia de Él y de paz, para gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Padre, te alabamos y te damos gracias por esta hermosa palabra que has traído a nuestros corazones. Nos has confrontado, nos has redarguido, nos has desnudado, has pesado nuestros corazones y nos has hallado faltos. Porque no vivimos con el gozo de saber que tú has hecho todo por nosotros, que nos has dado la salvación eterna. Porque no somos amables, porque somos huraños, egoístas, soberbios, porque no dependemos de ti, porque no vivimos con contentamiento de lo que hemos recibido de ti, y porque buscamos la paz fuera de ti, Señor, en aquello que podemos controlar nosotros. Perdónanos, Señor. Límpianos de nuestra maldad, quita nuestra ignorancia, transforma nuestros corazones y danos corazones humildes, corazones que anhelen conocerte a ti, corazones hambrientos de tu palabra, corazones que busquen glorificar tu santo y bendito nombre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.